Hola mis amores, Dios los bendiga, ¿cómo están todos? Espero que muy bien, que muy juiciosos, que muy obedientes siempre. Y leyendo la palabra con sus padres, con las abuelas, orando y muy juiciosos. Bueno, para empezar la clase, vamos todos a orar primero. Lo primero que hacemos siempre es orar. Pero vamos a cantar esta canción para que oremos, ¿listo? Y vamos todos a esconder las manitos, a ver esas manitos escondidas, ¿listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Mis manitos, ¿dónde están? Aquí están. Ellas se saludan y se van, La una se sube, la otra la alcanza y juntas bajan para orar. Y vamos a cerrar los ojitos y le vamos a dar gracias a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias por este lindo día que nos regalaste. Gracias por cada uno de las joyitas de cada uno de los niños que está viendo esta clase, Señor. Gracias por nuestras familias, por mamá, por papá, por nuestras abuelas, por nuestros hermanitos. Gracias por todo lo que nos das, los alimentos, por cuidarnos cuando estamos enfermos y cuando lo necesitamos. Ahora dejamos, Señor, esta clase en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Amén! ¡Listo! Entonces, hoy vamos a seguir hablando de un personaje de la Biblia que hablamos la semana pasada con la hermana Erika. ¿Recuerdan cuál era? ¿Sí recuerdan? Era Josué. Y hoy vamos a seguir hablando de Josué. Hemos aprendido mucho sobre Josué. ¿Recuerdan? La clase pasada la hermana Erika nos enseñó a través de la palabra de Dios que debemos ser muy esforzados y valientes porque Dios siempre va a estar con nosotros y nos va a cuidar y nos va a proteger siempre. Y hoy les voy a contar algo muy maravilloso e importante que pasó hace muchos años en el pueblo de Israel. Y la palabra de Dios nos lo enseña en el libro de Josué capítulo 3. Después te sientas con tus padres a leer esa porción de la palabra. Y yo hoy te voy a contar. Imagínate que hace mucho tiempo nos cuenta la palabra de Dios que Dios le prometió a su pueblo Israel la tierra de Canaán, una tierra muy maravillosa y es la tierra prometida. Entonces, los israelitas esperaron muchísimos años para poder llegar a esa tierra. Y Dios le dijo a Josué, miren aquí está Josué, Dios le dijo a Josué que le hablara al pueblo para que ellos se santificaran y se purificaran porque iba a llegar el día en que iban a entrar a la tierra prometida. Pero ¿sabes qué? Para poder entrar a esa tierra prometida había un río. Miren, ese río se llama el río Jordán. Sí, y no podían pasar porque era el tiempo donde llovía mucho. Incluso el río se había desbordado. Entonces Dios le dijo a Josué que el pueblo se preparara, porque él iba a hacer algo muy maravilloso, iba a mostrar su poder, porque nuestro Dios es muy poderoso. Entonces, ese día todos se levantaron muy emocionados y muy felices, claro, llevaban mucho tiempo esperando poder entrar a la tierra prometida. Entonces Josué les dio las indicaciones que el Señor, nuestro Dios, le dijo, que primero tenían que ir los levitas con el arca del pacto. Ellos iban primero y el pueblo iba detrás, pero no se podían acercar, no podían hacerlo. El arca del pacto iba delante y también debían elegir 12 hombres de cada tribu, claro, que representaba cada tribu del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que cuando pasaran el río Jordán pudieran coger unas piedras, claro, y esas piedras iban a servir de señal y recordatorio para que las personas y los niños que iban naciendo conocieran que nuestro Dios es muy poderoso. Entonces resulta que ese día se levantaron todos súper emocionados y primero los levitas iban adelante y cuando sus pies tocaron
el agua, ¿saben qué pasó? Nuestro Dios hizo que las aguas se dividieran. ¡Ay! Y los israelitas ya podían pasar por ese camino hacia la tierra prometida. Entonces, los levitas iban de primeras y ellos tenían que esperar que todo el pueblo de Israel pudiera pasar y pasaron en seco. Entonces, miren, los hombres pasaron el río y habían también las piedras. Cogieron las piedras que iban a ser de señal para los niños que iban a nacer. Cogieron las piedras, 12 piedras que representaban las tribus del pueblo de Israel, y pasaron los niños, pasaron las niñas, pasaron las mujeres, pasaron todos pasaron el río. ¡Ay! ¿Y saben también quién pasó? Sus animales, miren, porque el pueblo de Israel muy grande, tenía asnos, burritos, tenían también ovejitas, también tenían unas cabritas, y todos sus animales pasaron también. Entonces Josué y todo el pueblo pasaron el río el Jordán. Pasaron todos por tierra seca, porque Dios permitió que las aguas en dos se abrieran. Cuando ya todo el pueblo de Israel cruzó ese río, el río Jordán, ahí sí, los levitas cruzaron también. Y las aguas otra vez volvieron a su normalidad. Y volvió el río a ser igual. Entonces, cuando ya todos cruzaron el río el Jordán, Josué les dijo a los israelitas que habían tomado las piedras y las pusieron como señal de las maravillas que Dios había hecho ese día, y les iban a decir a sus hijos y a los que iban naciendo todo lo que Dios había hecho maravilloso para su pueblo. Y así todo el pueblo de Israel, los niños, las niñas, las mujeres, los animales, todos cruzaron el río, el Jordán, a la tierra prometida. Y entonces el pueblo pudo una vez más comprobar que Josué es un siervo de Dios, es un siervo fiel que ama mucho a Dios, y que Dios le decía qué era lo que tenían que hacer, y el pueblo de Israel respetó y obedecía al siervo de Dios, porque sabían que Dios estaba con Josué. Listo, mis amores, esta es la clase del día de hoy. Aprendimos mucho de cómo nuestro Dios pudo abrir el río el Jordán para que el pueblo de Dios pudiera pasar. Y Josué iba liderando, y aprendemos que debemos ser como Josué, que ama mucho a Dios, que escucha su voz, porque Josué escuchaba la voz de Dios y le obedecía. Y así nosotros debemos escuchar la voz de Dios y obedecerle. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios y nos enseña todas las cosas maravillosas que hace nuestro Señor Jesucristo. Listo, mis amores, esta fue la clase del día de hoy, y entonces vamos todos a despedirnos y a orar para finalizar la clase. Listo, vamos todos a cerrar los ojitos y le vamos a decir: Señor, te damos muchas gracias por esta clase. Señor, ayúdanos a ser como Josué, que era muy valiente y esforzado, que escuchaba tu voz y que te amaba muchísimo. Te pedimos en el nombre de Jesús que cuides y guardes a cada uno de nuestros niños y sus familias, mi bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿y qué vamos a hacer como actividad? Vamos todos a buscar una hojita, unas crayolas o unos colores, y vamos a hacer un dibujo. ¡Listo! Lo que tú quieras. Puedes dibujar a Josué, puedes dibujar el pueblo de Israel, puedes hacer el río, el Jordán. Y es lo que aprendimos hoy. Vamos a dibujar lo que aprendimos hoy de la palabra de Dios. ¡Listo! Y cuando tengas ese dibujo, lo vas a compartir en el grupo para que las demás hermanas y maestras puedan ver, y también los otros papás puedan ver esa tarea tan linda que vamos a hacer hoy, esa actividad. ¡Listo! Que Dios los bendiga. Muchos besos, muchos abrazos, y recuerden ser muy obedientes. ¡Chao!